días a todas y todos, rector, consejeras, rectores, decanos, amigas, amigos, bienvenidos a un Deusto Forum más. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tiene especial mérito porque con el día que se anunciaba y el día que hay, pues acercarse hasta la universidad entiendo que es un esfuerzo especial y os lo queremos agradecer. Habéis hecho una buena lección, porque yo creo que vais a tener un diálogo fantástico y que vais a disfrutar con lo que nuestros ponentes han preparado. Y sin más le invito a nuestro rector, a José María Guibert, que os dé la bienvenida. Egunon, lehenbizi eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, sailburuak, ordezkariak, Deusto Forum ekitaldi berri hontara. Batez ere egun euritsu hontan, txingorra, lurra eta ekaitza ditugun egun goiz hontan, meritua duzu, Eta baita eskertu ekitaldi antolatu dutenei, batez ere gure islariei. El tema elegido para este encuentro es ciertamente relevante. Me hacía recordar que en algunos sitios hablar de partenariado público-privado está superado. Se usan las mismas iniciales PPP, partenariado público-privado, para hablar de otro concepto quizá más avanzado, partenariado para propósitos públicos. También PPP, el origen es inglés o británico, Public Purpose Partnership, en vez de clásico Public Private Partnership. La clave es la finalidad y los logros de una naturaleza jurídica de la entidad. Estos términos, más allá de un mero juego de palabras o iniciales de palabras, recogen el hecho de que lo privado también tiene fines públicos y, por su parte, el sector público también sigue intereses privados, sobre todo los funcionarios, quizá. Por eso, contraponer público a privado es equívoco o no ayuda suficientemente a una buena gestión de país. Uno de los elementos que explican el progreso de Euskadi, que incluso nos identifican como país, que ha permitido y promovido nuestro progreso y desarrollo, es la colaboración público-privada. Uso PPP en sentido antiguo porque lo nuevo cuesta que entre en la cultura y en la gestión. No se entiende este país sin ikastolas, empresas, cooperativas, fundaciones, escuelas, universidades, centros culturales, asociaciones privadas con fines públicos. Son entidades sin ánimo de lucro que han aportado mucho al país. Y además las empresas también lucrativas también han sido responsables y han contribuido mucho al país en empleo, riqueza, desarrollo o impuestos. Y también no se entiende el país sin políticas públicas que han supuesto inversiones, en este caso hablaremos de industria y de economía, y han sido tractoras de actividad económica, además de social o cultural. Lo inteligente es saber actuar, saber ayudar, no ahogar entidades con fines públicos, y permitir que la iniciativa social y la empresarial siga arriesgando, siga invirtiendo aquí en vez de elegir otros lugares y creando una economía y sociedad vivas. Por otro lado, buscar acierto y eficiencia, al menos ser transparente en uso, sobre todo, de recursos públicos. Bien, de esta salen muchas derivadas y reflexiones posibles. Es imposible abordarlas en una hora. Nos centramos en la transformación económica. Como nos indicaba el presidente ahora de Deusto Forum, seguro que aprovechamos bien el tiempo con el diálogo que nos provoquen estos dos ponentes de hoy. Hortaz, eskerrik asko eta benetan ongi etorriak izan zaitezte. Antes de presentar a los ponentes, bueno, pues introduciros un poco por qué nos hemos planteado este diálogo, ¿no? La Unión Europea define la colaboración público-privada como formas de cooperación entre autoridades públicas y el mundo empresarial con el objetivo de garantizar la financiación, la construcción, la renovación, la gestión o el mantenimiento de infraestructuras o de la prestación de servicios. Este es un tema que siempre ha estado muy debatido, en que cada país, y podemos hablar de ello, tiene sensibilidades distintas hacia la cuestión, y el plan de recuperación, de transición y de resiliencia pues lo ha puesto especialmente en el debate público. Es decir, más que en otras ocasiones, la participación privada es necesaria para poder dar salida a tantos proyectos de transformación. La colaboración público-privada se caracteriza por una toma de decisiones compartidas y requiere un modelo de gobernanza o cogobernanza. Se caracteriza también por una distribución de riesgo y de beneficios posibles, potenciales, de una manera justa y equitativa entre los participantes, el mundo público y el mundo privado. Las ventajas de la colaboración han sido ampliamente experimentadas, pero no obstante las ventajas pues tampoco son automáticas y se consiguen de una manera inmediata. Por tanto, hace falta marcos de referencia, modelos de gestión, modelos de colaboración.
Muchos son los instrumentos, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, de los que disponen las administraciones públicas para movilizar las iniciativas privadas en el impulso a estos proyectos transformadores que, aunque sean desarrollados del ámbito privado, no dejan de ser para el beneficio de la sociedad. Así que, con nuestros dos ponentes que han tenido una larga trayectoria en el estudio, en el análisis y en la participación de esta colaboración, pues vamos a plantear un diálogo en el que nos ayuden a vislumbrar dónde estamos y vislumbrar qué cosas podríamos hacer para mejorar. Si subís para acompañarme mientras os voy presentando. Por un lado, nos acompaña Juanjo Álvarez, persona brillante dentro del ámbito académico y del ámbito del derecho, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco. Por otro lado, nos acompaña nuestro segundo ponente, Juan Tomás Hernani, creador de una empresa realmente innovadora alrededor de lo que era la gestión documental. Posteriormente tuvo más experiencias dentro del ámbito de la Direcciones Generales de empresas como Conservas Garavilla. Fue secretario general de Innovación y presidente de la CEDETI en el Ministerio de Ciencia e Innovación entre los años 2009 y 2012, es decir, pasó de la iniciativa privada a la iniciativa pública para apoyar a la iniciativa privada desde la pública. Posteriormente fue secretario general para la fuente de espaliación en Lund, uno de los mayores proyectos científicos europeos, y en este momento es fundador y CEO de Satlantis, una iniciativa privada dirigida hacia el mundo del espacio, además de presidente del Sindicato de Jóvenes Empresas Espaciales. Así que persona que ha estado en ambos lados del río, que no de las trincheras. Así que con ellos vamos a mantener un diálogo. Voy a sentarme. Sí. Muchas gracias, José Luis, por la oportunidad de este desayuno con todos vosotros y en el contexto de Fórum Deusto, y especialmente contento de ver una representación pública como las dos consejeras del Gobierno vasco que nos acompañan esta mañana con nosotros, y sobre todo de compartir diálogo con una persona, en fin, de la talla de Juanjo, que me siento pues tremendamente honrado por ello. Bueno, yo creo que quizás el primer elemento es colocar dónde está el fiel de la balanza de lo público y lo privado, ¿no? Y situarnos en un elemento objetivo que puede ser una medición de los PIBs, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que tenemos una sensación de que vivimos en una economía de mercado. O sea, que decidimos montar una empresa en un tema, lo intentamos y somos libres, ¿no?, de llegar a emprender y a desarrollar un proyecto concreto, ¿no? Y tenemos, yo creo que esa sensación en el mundo occidental de una economía libre que puede tomar pues, decisiones abiertas, ¿no? Pero cuando vemos un poco este show de Truman y vemos dónde está la balanza, pues nos sorprendemos, porque podríamos pensar que una economía como la norteamericana, donde parece que prima ese concepto del dinero, donde mejor estás en el bolsillo del ciudadano, pues resulta que el PIB público pues está en la órbita del 45%. Si medimos el gasto público entre el total del PIB, ¿no? Aquí tendríamos el debate de cañones o mantequilla que nos enseñaban en la facultad, o sea que habrá que ver en esa composición del PIB público qué son cañones y qué son hospitales, pero es el 45%, ¿no? Y si vamos al otro extremo, pues que podría ser Rusia, donde estamos, pues eso, en una economía comunista, donde probablemente no se puede hacer nada, pues el porcentaje de PIB público pues es el 35%, probablemente con mucho peso notable de los cañones, ¿no? Si vamos a un país como Ucrania, pues también estamos en unos 30 y algo %, claro, con un ejército de 1 millón de soldados, mientras que el ejército en España, por ejemplo, está en 125.000, o sea que sí que el gasto público sube, o el PIB público sube por otro tipo de razones. O sea, en definitiva, que este porcentaje, que yo os invito pues eso, a consultarlo, porque me parece que es muy... realmente es muy revelador de la posición de los distintos países, nos cuenta que el PIB público, como consecuencia, es mayoritario. O sea, nos vamos a Francia, que está en un 59%, España, que probablemente tenga ahí ya, en los datos del 22, ya tenga un poco de dopaje de los fondos de recuperación, que son muy importantes en el total de los presupuestos, que están en los 600
40.000 millones, pues está ya en más del 50, ¿no? En el 50,5%. Por tanto, o sea, este es el primer arranque al debate, ¿no? ¿Qué está pasando con esa mitad del PIB? ¿Cómo se gestiona? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el proyecto? Y realmente, si esa, digamos, esa visión de dónde queremos llegar, pues está adecuadamente estructurada, porque las empresas tienen muy claro para qué están y qué es lo que persiguen, ¿no? O sea, que hay una motivación económica y una parte importante de nuestros universitarios que se dedica a la gestión de la empresa, como son los economistas. La otra parte quizás es la que deberíamos empezar a quitar la niebla y a compartir, digamos, ese proyecto de desarrollo económico y social entre los dos lados, porque es mayoritario. Gai mamitsua, es un tema tan delicado que primero, citando a Maluf, hay que sentirse deslegitimado intelectualmente para intentar responder a las expectativas de un tema como este, ¿no? Ni cabe dogmatizar, ni cabe sentar principios absolutos, pero yo empezaría por indicar que cuando nos sentamos a la mesa con un tema como este, puede haber una mezcla de escepticismo y de apriorismos. El concepto de privatización se entiende que deslegitima lo público y que privatizar algo implica arrojarlo a las garras del capitalismo caníbal, ¿no? Esa es la ideología que rodea todo lo que es el perímetro de lo público y de lo privado, cuando la realidad va por otros vectores y por otros ámbitos muy distintos, ¿no? Decía Tony Judt que nuestra incapacidad en muchos temas es discursiva, ¿no? Y aquí ocurre esto, no es que no haya pedagogía social, es que es imposible llegar al interlocutor o interlocutora cuando se parte de una postura en la que se demoniza o entroniza una vertiente u otra. Y tampoco vamos a lograr en una hora romper este molde. Pero consumir energías en el debate de si es necesario o no es estéril, porque no es una alternativa. Y podremos citar un montón de ejemplos, pero es que geopolíticamente el mundo ya no se mueve por los estados omnipotentes. Hace algo más de 45 años se instauró Naciones Unidas, el multilateralismo está muerto como motor de desarrollo mundial. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero si cabe poner uno que nos toca en parte por tradición, el Canal de Panamá, ¿no? En su origen fue una dimensión de derecho internacional público. Estados Unidos compró literalmente lo que era todo lo que representaba esa obra de ingeniería con enorme poder geopolítico. Luego hubo una retrocesión a Panamá, pero siguió teniendo la soberanía, la potestad sobre ello. La reforma, la ampliación en la que han participado empresas conocidas representa una catarsis en ese sector y se ha dado la vuelta del derecho internacional público al privado. La decisión de cuáles son las rutas de navegación, los puertos que se benefician de aquello que mueve el 90% del transporte de mercancías, que son los contenedores, no las ha decidido la OMC, no las ha decidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no la ha decidido el Consejo de la Unión Europea, la han decidido 7 navieras y sus consejos de administración. Eso no es un ejemplo de colaboración público-privada, es la evidencia de que hay unos vectores en esa vertiente clave, como podremos hablar sin entrar en tecnicismos, en la vertiente legal, ¿no? Pero lo que es evidente es que todo lo que hablamos hoy tiene que tener un sentido transformador de la sociedad, tiene que no ser universitario, que decimos cosas que suenen bonitas y originales, pero no que sean útiles. Tiene que ser una caja de herramientas, tiene que ayudar a generar nuevos consensos, ¿no? Y si nos movemos en la vieja tesis de Adenauer y del estado del bienestar, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahí estás diciendo que el mercado es lo positivo, Adam Smith, y que el Estado es lo negativo, ¿no? ¿Y cómo resolvemos problemas asincrónicos que van a distinta velocidad? Porque la cuestión de competitividad sostenible vincula a lo público y a lo privado. Y es imposible, también lo decía Tony Judt, los mercados no generan la capacidad de confianza, de solidaridad y de consenso necesaria para acometer los retos que tenemos encima de la mesa. Es imposible. Si ponemos el acento en aportar mayor valor al inversor y curamos luego nuestro cargo de conciencia con compliance, con responsabilidad RSC y con sus añadidos, nunca vamos a ser capaces de representar un vector potente en la sociedad. Y desde el lado de lo público, o adquirimos la pulsión de actuación del ámbito privado, o vamos a dos velocidades muy diferentes, ¿no? Entonces, probablemente ahora lo comentaremos, ¿no? Más que una administración
decisora y decisoria, que lo tiene que tener en muchos campos, tiene que ser una administración que acompañe. Y eso no tiene buena prensa, porque vivimos en una democracia relacional, y Mazzucato diferenciaba, luego podremos hablar, entre Estado relacional y Estado emprendedor, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a dejar la filosofía de lado, pero ser conscientes de eso, como creo que podremos hablar, descender a ejemplos concretos y tratar de proyectarlo a nuestro país, que tenemos todas las herramientas posibles para poderlo hacer posible, por tamaño, por la dimensión industrial, por la cohesión institucional, por factores que podremos comentar después. Tenemos los instrumentos y nos falta alcanzar un consenso efectivo en torno a todo ello, que no sea puramente discursivo, ¿no? Y no podemos perder tiempo, porque el reto es colectivo y conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo descender de eso a la realidad? A ver si lo logramos, que es lo más complejo, ¿no? Pero para contextualizar yo partiría de esa reflexión, ¿no? Bueno, yo creo que podemos echar un vistazo, ¿no? Ir a recoger setas y encontrar perlas de ejemplos extraordinarios que han nacido de lo público, ¿no? Y que hoy están en lo privado, pues funcionando de una manera, yo creo que muy potente, generación de empleo, generación de recursos para pagar hospitales, etcétera, ¿no? O sea que toda la transición económica que se vivió a nivel del Estado con la privatización de los monopolios, pues ha sido muy exitosa en líneas generales. O sea que hemos tenido un Telefónica que, comparado con otros grandes monopolios europeos, pues ha sido superior a Francia o Reino Unido, algo que no habríamos sospechado a principios de los 80, ¿no? Que Telefónica haya llegado pues no sé, a China, haya sido la compañía de referencia en Latinoamérica, etcétera. El ejemplo de Repsol, pues otro ejemplo también exitoso, que por supuesto no están exentos de los avatares de los mercados y de lo que pueda pasar con ellos en los próximos 10 años, pero sí que ha sido un ejemplo de un excelente desarrollo que ha generado, o sea, que tuvo un nacimiento y desarrollo alrededor de los monopolios públicos de la época de la dictadura, pero que digamos, a partir de los 80 pues, tuvieron un despegue extraordinario, ¿no? Un ejemplo como el de Indra, que fue consolidar pues, un Eritel, un Inisel, compañías de muchísima tecnología digamos, en una corporación que termina pues, saliendo a bolsa, pues es, yo creo que un ejemplo de generación de riqueza y oportunidad en el que no debe dejar tranquilo a lo público, en el sentido de que digamos, esa iniciativa del pipeline debe ser sustituida por las siguientes, ¿no? Las siguientes iniciativas que tienen que continuar esto. Quizás lo que nos ha pasado es que hay más río seco, sobre todo a nivel cuantitativo. Quizás podemos poner otros ejemplos más recientes como el de AENA, ¿no? Pero de la importancia que tuvieron pues hace 30 años este tipo de iniciativas, pues no tiene mucho que ver yo creo que con las actuales. Y probablemente por lo que decía Juanjo, ¿no? O sea, por cómo es percibido esta relación, que tiene, yo creo que mucho foco en los instrumentos, en cuáles son las reglas, en cómo se puede tomar una decisión de un determinado tipo, y a veces nos hemos olvidado del qué y el para qué. O sea, el cómo es muy importante, porque si no estuviera dentro de un marco legal, y además un marco legal aceptado por la ciudadanía, ¿no? O sea, a la que tenemos que educar, porque en este momento creo que está muy descarrilada la percepción, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ese no es el debate. Esos son deberes que tenemos que hacer. El debate está en el qué y el para qué. Y el ser capaces de precisamente levantar esas oportunidades que en este desarrollo económico, tecnológico, pues es una vorágine y hay que estar muy atento. No podemos seguir pensando que tenemos los proyectos de hace 10 años. Bueno, en el caso vasco tenemos también ejemplos muy interesantes, pues como es el caso de ITP, una oportunidad del Eurofighter con un georretorno por la inversión que tenía que hacer el Estado, que Sener pues se encarga de montar una estructura pues con Rolls-Royce, y bueno, luego ha tenido pues toda la evolución del proyecto de la que podría hablarse, pero que al final es una compañía con sede en Euskadi y facturación de hoy 800 millones, ¿no? Que no habría existido si no se hubiera capitalizado este tema. Gamesa, el grupo auxiliar metalúrgico, que era una compañía de 600 millones de pesetas de facturación, de 1 millón de euros, pues terminó siendo un proyecto gigantesco, que también ha sido otro de los grandes generadores de economía aquí. Pues bueno, que yo creo que tuvo un momento crítico, que fue el aval de Jon Azúa
en la oportunidad del proyecto de Embraer. Y, digamos, tuvo, yo diría, las narices de tomar esta decisión para generar ese desarrollo, porque probablemente sin ese punto, pues no sé si podría haberse sustituido por otro tipo de soporte o relación, ¿no? También hay otros ejemplos que en fin, de los que podemos hablar y que han tenido controversia, o sea que no todo ha sido un jardín de flores y ha habido ejemplos pues que no los voy a citar porque lo que tenemos que hacer es pasar página, ¿no? Aprender de lo que no ha salido, pero pasar la página, pero sobre todo centrarnos digamos, en ese conjunto enorme de oportunidades, ¿no? Y terminaría con otra que es el caso eléctrico. O sea que yo creo que cuando estábamos en los principios de la democracia, que España estaba atomizada pues, en la Condesa de Fenosa en Galicia, Hidrocantábrico, Viesgo y Verduero en Bilbao, Hidrola, Sevillana, 3 compañías en Barcelona, que aquello era un carajal, donde había situaciones económicas de compañías privadas quebradas en un porcentaje altísimo. Es decir, a ver cómo vas a montar un sistema eléctrico, cómo te vas a conectar con Francia o cómo vas a hacer con una mínima planificación. Bueno, pues hubo una decisión a través de la creación de red eléctrica, ¿no? Que fue la armonización de este sistema y después su posterior ordenación. O sea, que fue, yo creo que una intervención pública sobre lo privado absolutamente necesaria para estar hoy donde estamos y tener las compañías que tenemos, ¿no? Quizás, permitidme que lo diga, con la salvedad de Endesa, que es un ejemplo de privatización que termina en las manos del Estado italiano. O sea, que eso sí que quizás es un ejemplo de lo que no parece que sea lo más adecuado para el desarrollo económico, pero ha sido absolutamente necesario esa intervención directísima y consciente para ordenar determinadas estructuras que uno no puede decir voy a montar una nueva ley o voy a esperar a que el sector se reordene con este nuevo marco que produzco. Fue acción pura de construcción de la ordenación que necesitaba el país, ¿no? Nacimiento de Internet o todo lo que es la nanotecnología no hubiera existido sin el apoyo público en global. Hablo a nivel mundial, no solo en nuestro caso, ¿no? Es decir, ha sido al final de la manguera, ¿no, Juanjo? Que es importante. Normalmente hemos entendido que el Estado, nuestra administración en nuestro caso, tiene que acudir a resolver las fallas y fallos del sistema, hacer de bombero, ¿no? Y eso desgraciadamente existe, pero debemos de ir, yo creo que a otro estadio diferente. Es verdad que el concepto de privatización tampoco por sí debe de ser demonizado. Si rescatamos para lo público la inversión que desde lo público se hizo, y comienza a navegar un proyecto que en un primer momento, bien porque provenían de monopolios, cuestión regulatoria, bien porque en ese momento ese sector no era rentable. Hablaremos del lado oscuro de la privatización porque creo que hay que hablarlo para enfrentarse al problema de manera directa y sincera, ¿no? Pero con anterioridad a eso hay que evaluar cada caso, ¿no? Para comprobar en qué medida, en unas cosas, entrar en la Unión Europea implicó muchísimas catarsis, una de ellas esta, ¿no? Y de ahí es evidente que ha emergido un beneficio y un lucro privado puntualmente, también ejemplos de éxito. Desde el lado de la Administración, garante del interés público, lo fundamental es que si yo dejo de ocupar ese lugar, tenga un rendimiento, el que ya genera poner y aportar un ser vivo con marcha, con músculo, con capacidad, y 2, que las eventuales plusvalías que se generen reviertan a lo público. Ese es el mínimo exigible desde ese punto de vista. Si vamos al otro extremo, ocurre desde lo privado que con frecuencia llamamos a la puerta cuando ya no hay más solución que esa. Y en cambio cuando estás gestionando una buena operación de venta no llamas al Estado porque te interesa el lucro privado. Y entonces existe la hipocresía y el cinismo entendido en el sentido de la utilización instrumental en un campo y en otro. Y no es buscar la equidistancia, sino es la realidad. ¿Cómo lograr conectar ambas cuestiones, ¿no? Ese es un elemento clave, ¿no? Y citabas ejemplos y por ir un poco más adelante, la pregunta sobre los instrumentos financieros, ¿no? Como herramienta para lograr que proyectos salgan adelante, ¿no? Es un gran debate también de país, ¿no? Pero estados tan potentes, alguien definió en Le Monde Diplomatique a Francia que era como Rusia pero que funciona, ¿no? Por la parte del poder de lo público, y tiene a Crédit Lyonnais que además de ser una cooperativa de crédito a nosotros nos miran raros
en lo que afecta a Laboral Kutxa como país, y dentro de mucho será el Banco Central Europeo el que analice a la entidad de crédito cooperativo, pero Crédit Lyonnais es una entidad de crédito cooperativo con poder y presencia del Estado. Lees la publicidad del Estado francés y te dice, ¿no?, canalice usted su patrimonio a través de la seguridad que le da el Estado francés. Ya no estás diciendo, papá Estado, protégeme, no, no, tengo la cobertura del Estado y tengo pulsión patrimonial para invertir y voy a las mejores manos en términos de seguridad. Eso funciona ahí, pero también funciona en Alemania, donde además de cajas de ahorro tenemos banco público, ¿no? Y no hablo de un banco público al uso, pero un banco como una cooperativa de crédito que no tenga un inversor que le exija la aportación de un rendimiento es visto desde el controlador de manera rara. Como dice Fito, no digo diferente, digo raro, como una desviación, como algo que no tiene lógica. Es que mis inversores son la sociedad. Ese es el mayor rédito de ese relato social. No sé si estamos preparados para ese escenario, pero en la dicotomía de lo público y privado entendemos que del Estado encontramos oportunidades cuando sale de donde entró, y eso va a seguir existiendo siempre probablemente, pero no debiera de ser así, creo. Y tendríamos que encontrar, además de los muy buenos ejemplos que has planteado, otros que permitieran llevarlo adelante. Todos los experimentos que en la dimensión de lo público vinculado a derechos fundamentales, como el de la educación o la sanidad, se llevan adelante, hablamos de un concepto de sistema, pero luego hay una visión maniquea de lo bueno y de lo malo respecto a esa cuestión, ¿no? El concepto de privatización de la sanidad o de la educación. Igual luego podemos hablar sobre esa cuestión, porque no solo es que puedan desempeñar una función pública, sino que pueden hacer el sistema más eficiente. Más eficiente. O sea, ahora que tenemos a Osakidetza en el ojo del huracán en un montón de cuestiones, y que antes de cualquier cosa es un ente que gestiona la salud y los cuidados, que es lo prioritario, ¿no? Las colaboraciones público-privadas, no sé, cuento un ejemplo, yo estoy de patrono en la Fundación Matía y el Hospital Birmingham es conocido en Guipúzcoa pues porque atiende en la dimensión gerontológica a cuidados paliativos de unos enfermos y enfermas de una media de 35 días de hospitalización frente a los 3 o 4 de una cama en el Hospital de Agudos de Donostia, como aquí podría ser el de Cruces o lo que pudiéramos poner en cualquier otro territorio, ¿no? El importe de cama por precio en el hospital son 20 euros más barato en Birmingham que en el hospital. Y hay una colaboración público-privada por el que el hospital desplaza a una entidad sin ánimo de lucro la atención de estas personas que están en habitaciones individuales y que desgraciadamente acaban en muchos casos o falleciendo o teniendo que recibir vertiente asistencial. ¿Eso es una privatización del sistema o una cooperación que hace más eficiente el sistema? Porque te lo piden los propios servicios médicos del hospital. Hazte cargo de estos enfermos porque saturo el hospital con estancias de larga duración, con un coste adicional y enviándoles al domicilio, no enviándoles a una vertiente asistencial. Pongo este ejemplo para que cuando hablamos de privatización estamos pensando que hay alguien que se lleva a la caja un dinero a costa de la salud de los demás. Y creo que hay que romper ese tipo de estereotipos. Si hay conductas incorrectas, desviadas o que no responden al objetivo, analicémoslas, pero hagamos también pedagogía en torno a lo que pueden ser ámbitos de colaboración que resultan eficientes para el sistema y que permiten atender a las necesidades de lo público también desde esa vertiente, que aunque no sea el objeto de la reflexión de hoy, creo que también merece la pena ponerlo, porque al final el chivo expiatorio siempre acaba siendo lo público, porque nadie defiende lo público en realidad desde esa vertiente. Y sin lo público, y en un país como el nuestro, no tenemos músculo con capacidad para poder hacer elemento tractor de todo lo que necesitamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cambiamos un poco el orden, porque la siguiente pregunta que tenía era ¿cómo se regula esta relación? ¿De qué instrumentos dispone la administración pública para... ¿De qué instrumentos dispone y luego podríamos hablar de cuáles estaría bien que dispusiera? La parte de legalidad, estábamos hablando en el café previo, ¿no? que parece hoy que un gobierno, el nuestro, por ejemplo, se mide su calidad o hace que se mida su calidad por el número de leyes, ¿no? Si estuviera aquí Pedro Miguel Echenique diríamos por las leyes de la física, el peso y la medida. O sea, que soy muy buen gobierno si hago muchas leyes y son muy extensas, ¿no? Y nuestro viejo derecho foral decía lo contrario, las leyes pocas y breves y buenas.
habría que decir. Pero no entro en ese jardín ahora, José Luis. Tampoco creo en el poder taumatúrgico del Boletín Oficial del Estado. En la época de Juanto en el Ministerio, que se hicieron muchísimas cosas, surgió una ley de la ciencia en una primera versión, una ley de economía sostenible también en torno a toda esa cuestión, elementos que comenzaban a conceptualizar planteamientos, ¿no? A día de hoy tendríamos 4 bloques normativos, no sé en qué orden recogerlos, pero a nivel internacional la colaboración público-privada está instrumentada a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con el Convenio de Washington, que es lo que hace, por ejemplo, que empresas vascas estén hoy trabajando en Vietnam, un mercado que hace 1 año o 2 años y medio era desconocido, a través de APRIs, de acuerdos de cooperación de inversiones, ¿no? Ese es un terreno, otra vez volviendo a la ideología, diríamos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es un conjunto de personas que se dedican a consolidar la dimensión capitalista en el orden mundial, ¿no? Bueno, ¿por qué fue Repsol, YPF u otras, no sé, a Argentina, a Venezuela, a cualquier país? ¿Por qué Estados Unidos y México tienen un acuerdo de libre inversión? ¿Por qué la Unión Europea tiene 75 tratados de libre inversión recíprocos, ¿no? Entre otras cosas porque en Venezuela o en Argentina hay y existen recursos naturales, pero no tienen instrumentos tecnológicos ni humanos para poder explotar, por ejemplo, pozos petrolíferos. Y tú abres un concurso internacional para que acudan empresas y se formaliza un contrato mixto entre el Estado, y sea Repsol, que iba con otros partners también, entre otros franceses, pero no acudes en el neocolonialismo posmoderno de noche a invadir como si fueras un Colón del siglo XXI. Llegas a la luz de una licitación internacional que prevé que, como tengo necesidad de esa inversión, busco esta vertiente. Y hay una regulación internacional que prevé todo eso, que, por cierto, respecto al lado oscuro, ya prevé que si tú has llegado, como le ha pasado a Siemens 3 veces, a ese contrato, por ejemplo, con sobornos, te desprotege de la protección que te da el convenio, que es ni más ni menos que, si te expropian, tienes un órgano arbitral internacional imparcial que evalúa el lucro cesante y el daño emergente derivado de todo ello. Hay una pauta para regular toda esa vertiente. Tenemos el derecho europeo, ¿no?, que con la libre circulación de personas, servicios, mercancías y de capitales se ha ocupado de todo ello. Y citaba nuestro rector muy acertadamente esa definición, y José Luis también en la introducción. Hay 2 preceptos, el 170 y el 171 del Tratado de Lisboa, que habría que leerlos con calma, porque definen perfectamente cómo tiene que ser el aterrizaje de lo público y de lo privado, el acompañamiento, el control y la jerarquización, porque no todo lo que toca a la puerta de lo público merece la misma empatía desde el punto de vista de lo que represente, ¿no?, en razón de un montón de factores que hay que ordenar. Tú te puedes anticipar al futuro desde lo público. Ahí hay una definición que, si se llevara adelante, merecería la pena. En clave estatal tenemos, por supuesto, las normativas sobre subvenciones, la ley de contratos del sector público, leyes que vienen del 15 y del 17 que están reguladas, y toda la tipología de colaboraciones público-privadas, ¿no?, que a veces tienen tampoco buena fama. No sé por qué, por ejemplo, la gestión de algo tan de moda y tan necesario, porque entre otras cosas es sanidad preventiva, como son los polideportivos municipales, ¿no? Tenemos que tener un polideportivo municipal y una piscina en cada municipio, aunque sean colindantes. No sé si es sostenible o no, pero a lo mejor habría que pensar en que el aprovechamiento derivado en su momento del urbanístico no tenga por qué replicar que el alcalde o alcaldesa, si no pone eso mismo ahí, lo va a tener complicado en mayo porque el de al lado ya ha hecho lo mismo, ¿no? O la gestión de ese mismo servicio, ¿no? Es privatizar una concesión en la que le impones una serie de requisitos de calidad y tú tienes que gestionar eso para lograr que se lleve adelante. Parece que si no se gestiona desde lo público, estás haciendo dejación de tu actividad. Y a lo mejor lo que le pido yo al alcalde o alcaldesa o al gobierno es que ponga el acento en otros aspectos de mayor, medio o largo plazo, que libere el presupuesto municipal de esa vertiente y que garantice, con un contrato de concesión que prevea todo ello, unas exigencias de calidad, que si no las cumples tengan unas sanciones desde ese ámbito. Lo mismo que ocurre en el sector privado, es sinalagmático. Si yo no cumplo, tengo unas derivadas contractuales, ¿no? Hemos de introducir esos factores, yo creo, en toda esa dimensión, y creo que es preciso y necesario el regularlo desde esa vertiente. Y en nuestra vertiente vasca
tenemos una relativa capacidad de maniobra, porque los 3 bloques normativos anteriores nos imponen jerárquicamente una serie de pautas. Probablemente lo que nos falta es introducir esta dimensión de colaboración de una manera más allá del protocolo institucional. Y creo que cabría poderlo llevar adelante y que podría demostrarse que puede ser más eficiente, ¿no? Pero cuesta todavía entrar en esa dinámica. Hay cobertura legal para todo ello, las leyes es verdad que en ocasiones encorsetan en exceso, pero el Consejo de Ministros en un caso y nuestro Consejo de Gobierno en otro también tenemos margen de maniobra para poder actuar en esa vertiente, ¿no? En general el derecho llega casi siempre tarde y mal, o sea que en eso tenemos mucha autocrítica que hacer. Debiera de ser en esto también más un cauce que tienda puentes y no que ponga diques, que demasiadas veces ocurre también esa vertiente, ¿no? Me tocó en Euskadi el proyecto Eurobulegoa, que fue, yo creo que muy interesante, que fue precisamente en torno al 169, que fue el trabajar la colaboración público-público, donde, digamos, Euskadi conectó con un montón de regiones y países en Europa su convocatoria para pymes, ¿no? en ese momento. Y lo que mencionabas del 171 y ahora del 187 con los Joint Undertakings es un ejemplo de cómo Europa está haciendo grandes consorcios público-privados sin grandes miramientos. O sea que la única manera de construir la operación de cielos abiertos, el proyecto César, la iniciativa de medicamentos innovadores, o sea, hay proyectos de 1.500 millones, 2.700 millones, iniciativas muy grandes, muy en el ámbito de la tecnología, ¿no? Eso es verdad, que articulan perfectamente los presupuestos y la gobernanza de ese tipo de estructuras que están previstas en artículos del Tratado de la Unión, ¿no? O sea que a veces parece que de Europa nos vienen los hombres de negro, pero también tenemos un montón de asideros que deberíamos conocer en profundidad, ¿no? Deberíamos ser capaces de contestar con jurisprudencia por si alguien en territorio muy cercano o menos nos cuestionara determinados proyectos, ¿no? Porque podemos perfectamente construirlos en base a estos elementos. Y luego la transposición de esas directivas europeas, yo creo que a derecho español, pues han tenido, yo creo que también una adecuada implementación. Lo que sucede es que, de la misma manera que lo lógico parece que el responsable de compras de Osakidecha pelee por el producto más probado, eficiente, robusto y barato, y es su trabajo, ¿no? Y eso es la Ley de Contratos del Estado, a veces se nos olvida que hay otros capítulos, ¿no? Que son legales, que están en el cuerpo de ley y que además han ido evolucionando pues por los problemas que han tenido de implementación. La compra pública innovadora, de la que tanto se habla y tan poco se hace, pues es un ejemplo de una forma de contratación con el procedimiento negociado en el que la Administración toma un papel de ser el primer cliente de un producto que todavía no se ha vendido o no existe, ¿no? ¿Qué pasó con la primera normativa? Pues que tenía defectos como que ese producto que se compraba tenía que ser una compra precomercial que no podía ser explotado. Entonces, bueno, pues íbamos a montar una desaladora, podía funcionar a modo de prototipo, pero no podías financiar, no podías realmente comprar la primera desaladora que necesitas, ¿no? Bueno, pues eso está solucionado con una modificación que se llama Asociación por la Innovación, en la que precisamente se conecta en la primera fase, que es la que cumplía la compra precomercial, con la segunda, que es la utilización en explotación del bien adquirido, ¿no? Deberíamos estar practicando esta Asociación por la Innovación, esta nueva forma de compra pública, todos los días. Deberíamos tener un objetivo, pues yo propondría el 3%, como el objetivo de Lisboa, ¿no? De que las compras públicas de todos los departamentos en el sector público vayan en esta modalidad. O sea, que no nos preocupemos de la innovación, de la investigación, cuando toca en su presupuesto y ventanilla, sino que pensemos en innovación cuando estamos comprando energía, cuando estamos comprando salud o cuando estamos comprando carreteras. Y que tengamos esa media esos compromisos, ¿no? Con eso podemos empezar a hacer un país un poco diferente, ¿no? Porque realmente la forma de incubar las oportunidades viene mucho más del lado de la oportunidad de mercado que la oportunidad de la subvención. O sea, la subvención dopa, genera un ecosistema extraño de yonkis de
de la subvención, que tienen que volver al año siguiente a la convocatoria, que viven en un alto porcentaje de eso y que, bueno, la gente hace lo que puede. O sea, yo no lo... he puesto quizás una palabra muy denostante de esa conducta, pero es que quizás si no existe la otra, pues generamos este club de abonados a las convocatorias de subvención, ¿no? Cuando debería ser, lo que estamos hablando aquí precisamente es de los ejemplos de los grandes proyectos de desarrollo económico, ¿no? donde la parte pública puede tener la oportunidad de abrir las puertas. Entonces, aunque creo que el foco no está en el instrumento, como decía al principio, el instrumento hay que limpiarlo, limarlo y, sobre todo, hacer que la sociedad lo adopte. O sea, hacer que la sociedad entienda que cuando se ha comprado un producto que no existe, no está prevaricando el funcionario que toma esa decisión, está cumpliendo la ley. O sea, que está haciendo algo para lo que es mandatado, ¿no? Y para eso convendría ir un poquito en etapas, ¿no? O sea, primero comprar el principio, tenemos que hacer esto, después cuantificarlo, deberíamos llegar a un nivel determinado de nuestra, digamos, acción en la que tengamos este formato y después implementarlo en pasos sucesivos, ¿no? Pero con una intensidad o sea, en pasos, pero con marcha, ¿no? Sin estancarnos en los primeros principios. Yo creo que de esa manera, también con la colaboración, pues eso, de la comunicación, en fin, de desayunos como este, que conciencien que lo tenemos que hacer, que es legal, que está previsto en el marco normativo. Que lo extraño sería que una figura como esta, pensemos que es para casos muy extraordinarios, muy raros, que realmente no nos preocupa que haya nuevos productos, que no nos preocupa que haya, digamos, un determinado desarrollo, que nosotros vamos a comprarlo probado y barato, ¿no? Se ha asociado otra vez la vuelta al Estado, a la Administración, como en una visión protectora, ¿no? A la que se ha añadido un principio de prevención desde lo público también, que es siempre necesario, pero que, como todo, cualquier dosis de medicina en exceso es un veneno también para la enfermedad, ¿no? Se instala algo que gripa realmente esa capacidad de desarrollar. Yo estabas planteando y me estaba acordando de Manu Ayerdi, un consejero de un gobierno muy cercano aquí, que está investigado, se dice ahora, imputado ante el Tribunal Supremo por su aforamiento, por osar arriesgar donde no quería llegar lo privado. Eso es malversación cuando lo que haces es, la pregunta es, la investigación farmacéutica que viene financiada desde lo público y que genera enormes beneficios a futuro, o sea, socializamos el riesgo y privatizamos el beneficio en el final del camino. Es malversar, arriesgar desde lo público donde lo privado todavía no ve oportunidad para luego retranquearte y abrir el mercado. Ya sé que es el juego político que no entra en la dinámica de lo que hoy estamos comentando, pero todo eso conduce a un principio de prevención. Ante el riesgo de eso, me freno. Nos frenamos desde lo público, los funcionarios y funcionarias, el dirigente político que se ve encorsetado en la imposibilidad de actuar y frena el dinamismo de lo que eso representa. El concepto de las 3 R's, ¿no? De riesgo, responsabilidad y rentabilidad. Y estados que han apoyado las criptomonedas, ¿no? Pero ¿quién puede pensar que con un riesgo como es brutal, quién te va a dar una rentabilidad de 15 en lugar de 1, sin riesgo? ¿Quién? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Entonces, ese juego proyectado aquí es que lo público tiene que ocupar espacios que lo privado todavía no ha ocupado. Y no tiene buena venta que arriesgues, porque vemos una visión entre clientelar, hablaremos ahora del lado oscuro, ¿no? La llamada eufemísticamente democracia relacional. Como tengo acceso a poder hablar con el consejero o la consejera, no, ese no es el criterio por el que actuar. Tendrá que ser objetivo, y lo es, que es si el proyecto realmente encaja en lo que requiere el país como tal, ¿no? Pero creo que hay instalada unas dinámicas muy perversas respecto al objetivo que buscamos. Y si hay comportamientos desviados, han de perseguirse siempre. Pero creo que ahí hay factores que juegan un poco a contracorriente de lo que planteamos, y los pongo, y no sé cómo, es más fácil expresar y diagnosticar que buscar una solución, pero creo que hay un problema añadido, que no sé si tiene origen también en esto que apuntaba al inicio de la pandemia, que ha hecho frenar un poco todo, o otra cuestión, pero que es fundamental tenerlo en cuenta porque lo que subrayabas es muy potente, ¿no? Quizás un primer elemento para tener una
digamos, una actuación pública fuerte es que sea estable. O sea, quizás el reloj político es demasiado imposible, o sea, es demasiado incompatible con muchas visiones de proyectos, ¿no? O sea, no vamos a cambiar la democracia, no vamos a cambiar los ciclos electorales, pero quizás podemos tomar ejemplo de estructuras de organización de gobiernos y país pues que más avanzadas, de democracias que llevan muchos más años. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi época de Suecia, el secretario de Estado de Ciencia de Dinamarca era permanent secretary. O sea, era un señor que llevaba ahí 15 años con el que había que tragar, cambiara el signo político que cambiara con el ministro de turno, pues había que, como te encuentras con el funcionario, pues te encuentras con alguien que es el secretario de Estado de Ciencia o el secretario de Estado de Energía. O sea, ¿cómo podemos pensar que el máximo responsable digamos, de la ordenación de un sector como este, que tiene que lidiar con 2 o 3 grandes multinacionales, es alguien que llega no sé, de Europa hace 15 días y se enfrenta a la misión? Tiene que haber, que no lo hay, un cuerpo por detrás estable, con un equipo que está defendiendo el proyecto a largo plazo de la visión, ¿no? O sea, es decir, más agencias, más idea de secretarios permanentes, o pues como tuvimos en Euskadi a Joseba Jaureguizar, ¿no? Que estuvo aquí con nosotros 15 años de director de tecnología y que podía con todo el mundo, podía con los consejeros y viceconsejeros, podía con los centros tecnológicos y podía con todo el mundo, porque era la columna, acertada o no, tenía un valor que era esencial, que es la estabilidad, ¿no? Y creo que le debemos tanto a Joseba por esa, digamos, por esa, al final, situación estable de facto. Pero que eso debería ser una praxis habitual. O sea, que tengamos más agencias con un cuerpo estable y que de alguna manera las políticas que llegan tienen que asentarse sobre una realidad mayor. Yo creo que es una condición necesaria para que todo esto se produzca. En general, eso lo ha definido muy bien Rafa Jiménez Asensio, copiamos lo malo de Francia y no hemos copiado lo bueno, ¿no? En Quai d'Orsay, donde está la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay alguna deliciosa película sobre eso, en la época de Dominique de Villepin, pero también otros ministros de Exteriores. Le dice, tú haz el discurso que quieras, que nosotros, los que marcamos el rumbo de la diplomacia, estamos aquí y ya te marcaremos el raíl del que no vas a salir, ¿no? Dicho de otra manera, pero diciendo, hay un rumbo a fijar en ese terreno que también es diplomacia comercial, no solo es diplomacia entendida en el modo clásico, que marca un rumbo y eso sería lo deseable, pero hace falta un sentido republicano y cívico, que no sé si no hemos hecho una rebelión todavía cívica en torno a ético. La ética pública y la ética privada son un espejo en el que mirarse, ¿no? Normalmente tendemos a colocar el chivo expiatorio de lo público, ¿no? Y en el fondo no viene a ser, sino en muchas ocasiones, un reflejo de lo que es la sociedad privada, ¿no? Y los particulares y la sociedad civil, de donde emergen quienes gestionan también la res pública desde ahí, ¿no? Y que desviaciones, es decir, lo que el viejo maestro García Enterría decía, ¿no? Distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad, ¿no? Eso se asocia solo a lo público y en la dimensión privada pues es muy claro, ¿no? Michael Sandel nos decía, ¿no? Es distinto una economía de mercado, que es un motor eficiente para atender las necesidades y los requerimientos de la sociedad, que una sociedad de mercado, donde todo se compra y se vende, también las personas, ¿no? Entonces, antes comentábamos el poder de lo relacional, ¿no? Y la trascendencia que puede tener todo eso, ¿no? Para lo que estamos hablando hoy día, ¿no? La ética es algo más que cumplir la ley de contratos del Estado, ¿no? Es otro terreno, ¿no? Y eso forma parte, lo que decía Jean Monnet, ¿no? Nada es posible sin las personas, nada subsiste sin las instituciones, ¿no? Y las personas actuamos de manera desviada o no, en lo privado y en lo público. Y me refiero a que lo que no cabe es contaminar este diálogo, este debate por desviaciones de conducta o elaborar las normas pensando en quien va a cometer un fraude a las mismas y encorsetar, por tanto, en los ámbitos de actuación. Porque hay medios e instrumentos para poder atender y existen
conductas desviadas, ¿no?, desde ese ámbito, sin duda. Pero que ese papel y ese factor que tenemos que tener en cuenta también ocurre en la relación privada a privada y en la relación pública a pública. Entonces, no es algo que quepa o que deba de contaminar lo que ha de ser una interacción entre lo público y lo privado en clave de acompañamiento, ¿no? Y que el Código Penal no es la pauta de conducta ni de un político ni de un ciudadano, son líneas rojas que se traspasan, hay factores anteriores a todo eso. Y que para lo público, para una consejera o un consejero es un regalo que llegue un proyecto interesante y potente para el país. Es fundamental que se entienda de esa manera. Y otra vez eso tiene una mala visión. ¿Cómo siempre llegan los mismos? No se trata de eso, ¿no? Y creo que tenemos que eliminar un poco ese corsé, nuestra manera tan incorrectamente calvinista a veces de ver las cosas. Nuestra austeridad emocional vasca conduce mucho a eso también, y no digo que nos convirtamos en fenicios donde todo valga, en absoluto, pero las desviaciones se penalizan y se castigan. Y en el resto hemos de abrir una vía de confianza recíproca que le dé otro impulso a este actuar. Lo mismo ocurre en el terreno interuniversitario. Yo pertenezco a la universidad pública, ¿no? Es tal la diferencia de tamaño o de volumen dentro del sistema que no son comparables. ¿Por qué competimos en lugar de cooperar? Y lo digo con todo el cariño a nuestra rectora, y está aquí un rector también desde ese ámbito, ¿no? ¿Por qué cuando se convocan grupos de investigación no hacemos grupos interuniversitarios? Porque cada universidad quiere tener su banderita desde la vertiente de ahí. Entonces, a eso me refiero con el lado oscuro, no solo al Código Penal y a lo que representa, a que tenemos un afán de patrimonialización de los proyectos, de poner la bandera de cada cual, y que ese no creo que es el cauce para lograr actuar de esa manera. Igual es ser un poco ingenuo, pero me parece que hace falta ser soñador también para que el tema pueda volar y luego darle cobertura. Y aquello que no se haga bien, pues que tenga su responsabilidad política, privada, incluso penal, si hay una desviación desde ese ámbito, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que nosotros debemos considerarnos como un pueblo, un país offshore, que tenemos un mercado interno muy pequeñito, y yo creo que nos debemos mirar en sociedades avanzadas que sean parecidas, ¿no? Y que quizás pues puedan ser un referente de ideas para nuestro comportamiento. Yo creo que en parte la propia configuración de un país pequeño ya nos da esa genética. O sea, cuando vas a Israel, que es lo primero que me viene a la cabeza, pues te encuentras que la gente te ayuda mucho. O sea que si entras un poco por la puerta adecuada, ¿no? Enseguida alguien te dice, ¿sabes de alguien que sepa de detectores infrarrojos? Pues no está mirando qué tengo yo que ganar con contarte o dejarte de contar. Si lo sabe, te lo dice, ¿no? Y ahí yo creo que somos un poco parecidos, en cuanto a solidaridad en la comunidad se da. Y yo creo que esa calidad es buena, ¿no? O sea que tenemos pues las estructuras de clústeres, o sea, estamos medianamente organizados y tenemos un nivel de compartición que es bastante alto comparado con nuestros vecinos, ¿no? Pero tenemos que ser más exigentes. O sea, esa concepción de estado offshore, que el árbol tiene que tener raíces profundas para que las ramas lleguen muy lejos, ¿no? Y que nos permitan pues llegar al mundo, o sea, entender que nuestro futuro pasa por nuestro éxito comercial internacional, que va a ser el que sostenga nuestros hospitales públicos. Pues eso nos exige enfocarnos en este tipo de aproximación, ¿no? Y no tanto en la pelea de barrio de quién es el más guapo de la escalera, porque no hay mucho que rascar como oportunidad interna. Por supuesto que lo que haya debería aprovecharse como una primera oportunidad de mercado y experiencia local o regional, ¿no? Pero con la conciencia de que digamos, nuestro destino es el mundo. Y yo creo que incluso visto a nivel del conjunto del Estado, podríamos hacer una reflexión muy parecida. O sea, que depende de los mercados. Pero en cuanto estemos hablando sobre todo de mercados de tecnología, la reflexión es muy parecida. O sea, que estamos en un patio que no va a ser suficiente para el desarrollo, y que lo que necesitamos es precisamente extender ese paraguas. Entonces,
si este es el objetivo, ahora tenemos que empezar a repasar qué tenemos que hacer, ¿no? Y como decía Juanjo, cobrar mayor conciencia del nivel de competencia que tenemos para esa ejecución, que puede ser, en términos prácticos, muy superior por presupuestos a muchos estados. Entonces, intentar enfocarlo, o sea, nuestra fiscalidad como primer gran tesoro, ¿no?, que ha sido algunas veces cuestionada y tirada, vamos, en la que hemos perdido algunos pleitos en Europa. ¿Cómo tenemos digamos, un instrumento fiscal que nos orienta, ¿no?, hacia ese tema de ahí? Quizás con el paso de los años pues se ha ido erosionando esa capacidad diferencial, y también pues porque nos han dado palos en distintos temas, ¿no? Entonces necesitamos quizás tener un lobby o un conocimiento profundo de anticipar la defensa de medidas que se puedan tomar de incentivación de la inversión, de la incentivación del ahorro, de la conexión o sea, del destino de esos fondos en torno a lo que queremos construir, pues para que no nos vuelva a pasar experiencias pasadas, pero teniendo claro qué es lo que querríamos hacer, ¿no? Y yo, no sé, reclamaría, bueno, creo que en los últimos tiempos ha habido notables avances, pues como es el 64 bis, o sea, ha habido, yo creo que temas interesantes y novedosos fiscalmente para el empuje de este desarrollo tecnológico, pero creo que podríamos hacer más, ¿no? Podríamos hacer más, podríamos conectar el ahorro, digamos, la conducción de esa capacidad de ahorro destinada pues a determinados fondos que pudieran ser objeto de exenciones muy generosas, ¿no? Yo creo que hay un terreno que no se habla suficiente, que Antón Pradera lo menciona muchas veces, que es el mundo de los ejecutivos. Es decir, por supuesto está el mundo del capital, que es clave e interesantísimo, pero muchas veces existen personas que viven aquí, que son vascos, que lo que van a hacer es aquello que encaje en su tierra, en su territorio, y que tiene una capacidad de influencia notable sobre un conjunto de multinacionales, ¿no? O sea, ¿cómo puede tenerse en cuenta ese colectivo a la hora de tomar decisiones de inversión de grandes empresas que las pueden conducir? A veces nos peleamos muchísimo por intentar atraer una nueva inversión a Euskadi, y otras veces nos olvidamos que igual, digamos, gente que está pues con el adecuado tratamiento, yo diría fiscal, pues podría conseguirlo. Y no me estoy refiriendo al impuesto del patrimonio, entre líneas, O sea, que creo que hay otros elementos que están relacionados con cómo entroncar y fortalecer un equipo o un grupo ejecutivo en el mundo que pudiera, digamos, que son, digamos, vascos y no vascos, que pudiera tomar la decisión de venir aquí, porque les ofrecemos el entorno también desde la óptica fiscal, no solamente pues no sé, la playa, el clima, la montaña y la gastronomía y una sociedad amable, que ya la tenemos, sino cuál es el plus que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que ese tema fiscal es un tema clave. Por supuesto, la cercanía de las instituciones, que es ese trabajo, pues no sé, como muy osmótico. Bueno, yo humildemente represento una compañía que tiene un 24% público y que no existiría si no hubiera habido en sus primeros pasos pues el apoyo pues del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya y también del Gobierno de Madrid en la creación y los primeros pasos de la compañía, ¿no? O sea que soy un pequeño, minúsculo ejemplo de que esto ha pasado. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que fomentar esa compra pública, tenemos que, no sé, abrir esos debates de instrumentos fiscales que pueden tener un impacto real y no hacer lo contrario, por cierto. O sea, no permitir que estemos en una desventaja competitiva, que sea más interesante pues irse a Toulouse o irse a Madrid. Yo intentaría terminar en la reflexión, que estoy completamente de acuerdo, con un mensaje optimista, en el sentido de que todo esto de lo que estamos hablando hoy está en
en un contexto especialmente complejo, ¿no? De transiciones históricas en marcha, con las empresas teniendo que responder de manera sincrónica, simultánea, a múltiples requerimientos, ¿no? O sea, está todo es tan difícil hacer estrategia empresarial o pública en este momento que lo que sí cabría decir como valor de la oportunidad, ¿no? Yo creo que subrayaba, ¿no? Somos un país en paz, que se nos olvida pronto. Un país con estabilidad política e institucional, que también se nos olvida pronto, nos fustigamos en torno a todo eso y me parece que es fundamental. Disponemos del concierto económico, ¿no? Y la sentencia de las Azores cerró todo el capítulo, ¿no? No somos Francia o Alemania, que tienen capacidad de llevar adelante ayudas autárquicas, que son claramente ayudas de Estado, pero son Francia o Alemania, no lo somos. Pero es que es así, juegan en otra categoría. Macron acaba de aprobar 7.000 millones de euros solo para 2 empresas automovilísticas de nombre conocido, 2 de ellas fusionadas recientemente, y al resto de empresas automovilísticas radicadas en Francia que les den. Porque ha hecho lo mismo que Trump hace años, es decir, los centros de producción que están fuera de Francia, que vengan aquí. Y para que vengan te doy 7.000 millones de euros a cambio de que mantengas el empleo y que sea empleo francés. Eso tiene un nombre, que es ayuda de Estado y es contrario al derecho de la competencia. No somos. Y yo creo que nuestra sentencia de vacaciones fiscales tuvo más de ataque formal, no hicimos bien los deberes previos, que de sustancia. Pero tenemos el concierto económico, tenemos competencias regulatorias para todo ello y tenemos el respaldo de Europa, ¿no? También me gustaría ser Alemania, donde lo que se ha hecho es buscar la mejora de cadenas globales, ¿no? Y donde beneficiar a una parte, sea un lender, no es perjudicar al todo, sino que se suma globalmente, ¿no? Y que se asume que las empresas son las que mejor diagnóstico pueden hacer. Seguro que también aquí tenemos 3 categorías de empresa, como ellos han decidido. Aquellas que son muy buenas hoy, pero que tienen que cambiar. Siempre pienso en una campeona culta que está ahí en Ermo, en la frontera guipuzcoana-vizcaína, que es campeona en el mundo del diésel. Pero el diésel tiene los años contados. ¿Cómo le garantizas que siga siendo competitiva hasta que tenga que entrar en otra senda? Pues con un fondo europeo, ¿no? ¿Tenemos nosotros esa capacidad de hacer esa división? Ahí deberíamos de intentar llegar, y no está en nuestras manos, pero creo que tenemos herramientas donde también creo para la cohesión, y somos un país razonablemente, potencialmente cohesionable, pero nuestro germen confederal también complica las cosas. Y como se territorializa el apoyo de lo público en razón de donde esté, somos los primeros que nos fustigamos internamente y que duplicamos esfuerzos, duplicamos presupuesto y por tanto no optimizamos también. Luego también tenemos deberes desde la sociedad y desde los operadores en torno a todo eso. Y esa es lo que debiera de ser un valor, se convierte en una rémora. Como decía, estando en Deusto más que nunca el viejo maestro Adrián Celaya, somos islotes vascongados, se refería al derecho foral, al vizcaíno, al ayalés dentro del foro de Ayala y al guipuzcoano, ¿no? Pero es equiparable a otras cuestiones y aquí debiéramos de ser capaces de superar ese tipo de dimensión interterritorial que seguro que no es fácil y miro a una mesa donde seguro que se experimenta ese tipo de presión en razón de planteamiento, ni tener que jugar a contrapeso, sino buscar la eficiencia del país, ¿no? Pero estoy otra vez seguramente jugando a futuribles. Creo que tenemos oportunidades para que sea factible, somos como Dinamarca, sin ser tan... Aquellos son en parte ingleses y en parte nórdicos, y nosotros podríamos tener una parte germánica, que la tenemos en la manera de hacer los negocios. La diplomacia comercial soft, pero potente, que representa lo vasco en el mundo, todavía le tendríamos que dar una velocidad adicional y aprovechar todas sus capacidades. Yo creo que ahí sí hay un terreno potente para desarrollar, Juan. Sí, oye, habéis hablado de valentía, de educación, de la cultura de lo público. Tenemos público, tenemos privado, tenemos todo aquí. Es decir, en la cultura, en la educación, en la sociedad, en la cultura de cómo nos comportamos y de cómo abordar esa valentía. Es decir, una última intervención de recomendación en esta línea. Nos conviene pasar por muchas garitas, ¿no? Y Erasmus. Tener Erasmus, por supuesto. Hacer, aunque no sé si esto es políticamente correcto en la Universidad de Deusto, hacer másters en el extranjero y, por tanto, estar capacitado para recibir másters internacionales en Euskadi. Y de alguna manera estar expuesto, digamos, a múltiples experiencias. Yo creo que es una lástima que el dique
desde el punto de vista de las personas, en lo público-privado esté cada vez más complicado. O sea, lo está por mil cuestiones, una ley de incompatibilidad en fin, que cada vez es más complicado, y yo suelo decir que a mí o sea, esta puerta giratoria no ha hecho nada más que darme porrazos en la cara en los últimos años, ¿no? Pero bueno, es verdad en fin, que hay casuística para todo, pero debería ser mucho más fácil y mucho más frecuente este movimiento, digamos, como lo era hace años, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos ejemplos en Euskadi del paso de lo público a lo privado, porque creo que eso enriquece muchísimo los dos lados. Y no solamente es una cuestión de estructuras, también es una cuestión de personas y de que cómo esa cultura se puede comenzar a compartir. A mí me da envidia la aproximación francesa de la Escuela de Altos Estudios Públicos Superiores, ¿no? O sea, que también es la formación para lo público de una manera universitaria, profesional y especializada, que hace que probablemente muchos adversarios políticos sean compañeros de pupitre, y eso da otra perspectiva pues a la evolución del país en el futuro. O sea, bueno, ahora hay una iniciativa por ahí privada que está intentando montarlo en Madrid, pero creo que esto debería ser también otro elemento más. O sea, en definitiva, yo diría, José Luis, para terminar, finalmente pensar en las personas. Pensar en las personas y pensar en cómo unas pocas personas clave pueden producir un impacto gigantesco en este capítulo. Para garantizar la redistribución, solo lo privado no puede, tiene una anteojera, y lo público le falta la pulsión para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, sin el apoyo de lo público es imposible, reforzar nuestro arraigo industrial? El incremento de la dimensión del tamaño empresarial a través probablemente de cooperación. Promover cooperación y no solo competición. Y crear vehículos propios, ¿no?, de inversión para el futuro. Esto solo es posible atendiendo a la dimensión público-privada. Entonces, eliminar los sesgos que tenemos todos y todas en torno a esa vertiente y buscar cauces. Hacer algo diferente de lo que venimos a hacer. Es que es lo que tenemos que hacer. O sea, primero será evolucionar, será transformar, pero es que nos toca innovar, porque si no, no vamos a ser conscientes de que no vamos a poder llegar ni a los 17 ODS, ni a la competitividad sostenible, y la inercia nos lleva adelante, pero la inercia no es suficiente para atender a retos intergeneracionales, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad de poderlo llevar adelante, y esa oportunidad se llama lo público y lo privado, si no, no va a ser factible. En fin, por mi edad y un poco por el contexto de mi familia, pues he pasado por el hospital público pues varias veces, y siempre salgo con un punto de emoción. De verdad que, o sea, que es de agradecimiento gigantesco, ¿no?, a todas las personas que te han atendido o que han atendido a mi padre o a mi suegro, como la experiencia no ha podido ser mejor siempre, ¿no? O sea que lo de las horas, la cola de urgencias se cura cuando realmente tienes un episodio y ves qué sanidad tenemos. O sea que, en primer lugar, es empezar a hablar de esto con un punto de emoción, reconocimiento, y decir, tenemos un tesoro gigantesco del que debemos estar infinitamente orgullosos, probablemente nuestro primer tesoro, ¿no?, que debemos preservar. Y, en segundo lugar, saber que es nuestra primera fuente de gasto público y que, por tanto, está sometida a una vorágine complicadísima, ¿no?, donde hay una inflación del coste de los medicamentos, donde además hay una tendencia de los mercados contra la que no sé cómo vamos a poder luchar desde aquí, de que la nueva medicina personalizada que viene está rompiendo digamos, ese tratamiento igualitario. He tenido un amigo íntimo que ha tenido una leucemia y que se ha solucionado con un nuevo tratamiento, que es el CAR-T, que se empieza a aplicar y que bueno, pues que costó 400.000 euros. O sea, que estamos hablando de ese tipo de retos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a incorporar la nueva medicina que está cambiando el mundo para que se incorpore al esquema de lo público, ¿no? Esos yo creo que son retos que trascienden a Euskadi, que hay que ver en qué medida
se pueden disciplinar, que desde luego tiene que ser con alianza como mínimo a nivel del Estado, para conseguir una masa crítica que esos 400.000 los conviertan en 40.000, que probablemente ya sea un lucro importante. Y después está la estructura del territorio, donde en general el hospital ha sido pues un elemento de proximidad. Como tú decías, Juanjo, otra vez choca contra la estructura de país que tenemos, donde el avance de la propia medicina nos obliga a la especialización necesaria. Entonces, esto es un proyecto que requiere un pensamiento, o sea, no es una improvisación de que los de este centro pasan al otro. Quizás pueda haber un problema de comunicación, de decidir cuándo, cómo y a quién se comunica y cuándo el público lo conoce. Pero la clave es que primero, o sea, algo parecido a lo que comentaba con la compra pública, ¿no? Primero decidamos cuál es el proyecto. O sea, ¿estamos de acuerdo? Probablemente estemos todos de acuerdo en cuál es el proyecto. Los líos empezarán en la implementación. Bueno, pues digamos 3 veces sí a cuál es el proyecto estratégico de largo plazo que hay que hacer. Y asumamos qué implicaciones va a tener de reordenación y reestructuración. Porque cuando le toque al equipo médico de un hospital trasladarse al otro o cosas de ese estilo, se van a producir muchos líos. Pero por eso hay que coger mucha fuerza en el muelle, ¿no? Para poderlo empujar. No se puede hacer con el lío de los sindicatos, la prensa. O sea, yo no me gustaría estar en los zapatos de la consejera de Sanidad para responder ante esto. Creo que la manera es el proyecto de largo plazo y saber que tiene que cambiar muchísimo la estructura sanitaria, por cómo está cambiando la medicina y cómo está cambiando la tecnología médica en particular, que vamos a ir pues, a funciones médicas que desaparecerán, porque la inteligencia artificial probablemente va a ser uno de los primeros elementos que va a aportar un valor gigantesco, que es, al final, la medicina, en cierta medida, es una gestión de información. Y la actuación médica es en la mayor parte de los casos es un último eslabón, ¿no? La robotización en esa actuación, que vamos a tener cada vez más pues, quirófanos robotizados, etcétera, ser conscientes de los costes. O sea, que cuando se hacen esos análisis de que, no sé si es el 80% del gasto sanitario de nuestra vida se produce en los últimos 16 meses, y cómo estructuras los costes pues, por los enfermos crónicos y cuáles son las incidencias médicas instantáneas, pues también tienes otro 80-20. O sea, hay mucho de ingeniero que hacer ahí, mucho de ingeniero a la hora de concebir, y luego probablemente sea el médico el que tenga que llevarlo a cabo, porque si esto me lo escuchan los médicos no estarán de acuerdo. Muchísimas gracias, Juanto, muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Espero que seamos en este momento de transformación en el que vivimos, transformación tecnológica, económica, social, de todo tipo, seamos capaces de definir el qué y, definido el qué, de definir la cultura de cómo acompañamos, de cómo colaboramos entre unos y otros, también las universidades, ¿verdad, Juanjo? Y seamos capaces de hacer esta transición entre todos de la manera más efectiva. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día y espero que no os mojéis mucho para llegar a vuestros sitios de trabajo. Gracias.